¿Cómo están todos? Buenas tardes para todos los presentes. Yo soy Gustavo Molina, soy licenciado en Ciencias Biológicas, egreso de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNT y soy integrante de la Cátedra de Diversidad Animal 2 y trabajo también en el Instituto Superior de Entomología Dr. Abraham Willy, de la Facultad de Ciencias Naturales. Bueno, muy contento de estar con todos ustedes en esta tarde, participando del ciclo de charlas que ha dado inicio el sábado pasado con una charla del doctor Clark. A mí me toca esta tarde darle la charla sobre entomología forense. La idea de la cátedra, cuando ha surgido esta propuesta, es que los estudiantes que habían cursado de manera virtual puedan tener un panorama un poco más amplio de lo que es la entomología aplicada, y también alumnos que ya han cursado y a lo mejor algún otro que esté por ahí próximo a cursar la materia, la asignatura. Yo voy a pasar ahora a compartir pantalla para que iniciemos directamente con la charla. Lo único que les pido que silencien los micrófonos. Después, al final, vamos a hacer unas preguntas para si han quedado algunas dudas. Bien. La entomología forense es el tema de hoy. Vamos a empezar analizando el término forense, ¿sí? Que deriva del latín forum, que en realidad significa afuera, y se consideraba el lugar público donde la comunidad se juntaba a participar en actividades comerciales y legales, particularmente de actividades legales. Es por eso que ese término, el término legal, ha sido utilizado para cualquier actividad legal. Una cosita, sí se está viendo la presentación, ¿no? ¿Qué me puede decir? Escucho, sí se ve. Sí, perfecto, gracias. Bien, es por eso que después el término forense ha sido utilizado en realidad en distintos ámbitos que tiene que ver con lo legal. Sin embargo, en realidad puede ser aplicado a cualquier estudio de los indicios de algún evento pasado, no necesariamente para una investigación legal. De hecho, los historiadores que analizan documentos, se dice que hacen un estudio de los documentos de manera forense. O, por ejemplo, si quiero detectar la causa de fuente de contaminación en el ambiente, se hace una investigación ambiental forense, ¿sí? La entomología, por otro lado, es el estudio de los artrópodos, específicamente de los insectos, ¿sí? El estudio de los insectos. Y la entomología forense es parte de la entomología aplicada, ¿sí? De aquellos estudios de insectos que tienen una importancia para el hombre, ¿sí? Tienen algún tipo de importancia para el hombre. Por ejemplo, los insectos que son plagas de cultivos, por ejemplo, los insectos que se utilizan también como son enemigos naturales, se lo utilizan para el control biológico de estas plagas, ¿sí? Algunos insectos que por sus productos tienen un fin comercial, ¿sí? O insectos que pueden ser vectores de patógenos, o sea que tienen una importancia en medicina o en veterinaria. Bueno, la entomología forense también tiene una importancia, estudia insectos que tienen una importancia para el hombre, ¿sí? Forma, junto a una gran cantidad de disciplinas, son muchas las disciplinas forenses, las ciencias forenses, el conjunto de ciencias forenses que participan de investigaciones de evidencias en el ámbito legal. Por ejemplo, la genética forense, tenemos la bioquímica forense, la antropología forense, la medicina forense, la criminalística. Todas estas investigan esos indicios en el marco legal. Bueno, la entomología forense forma parte de ello. Eso podemos simplificar diciendo que la entomología forense es el estudio de los insectos que conforman la fauna cadavérica. Bien,
La fauna cadavérica es la que está constituida por los organismos que van a colonizar un cadáver, con distintos fines, ¿no? Ya lo vamos a analizar poco a poco cuáles son esos fines. Sin embargo, el término o la ciencia de entomología forense no aplica solamente la cuestión de la fauna cadavérica, porque también se conocen dentro de la entomología forense otras dos ramas de la entomología forense que no son tan conocidas a lo mejor, que seguramente ustedes no están acá en estas charlas por el tema, por estas dos ramas, que son la entomología de los alimentos almacenados y la entomología urbana. También forman parte de la entomología forense, lo que pasa es que no son tan conocidas. Y bueno, la idea de la charla también es que tengan ustedes una visión más amplia de lo que es la entomología forense. La entomología de los alimentos almacenados investiga los insectos que son plagas en los depósitos, en los grandes depósitos de alimentos, ¿sí? Y que provocan infestaciones justamente en harinas, en semillas, por ejemplo, algunos grupos del lepidóptero, o, por ejemplo, este coleóptero que se encuentra acá, estoy poniendo el puntero láser para marcar un poquito mejor, y este coleóptero de la familia Curculionidae que se encuentra acá, conocido como gorgojo. También una aplicación en la entomología urbana, es decir, aquellos insectos que infestan casas, jardines, principalmente hoteles, edificios, como por ejemplo las termitas, ¿sí? Bueno, y por supuesto, la vedette de la charla y la entomología médico-legal. Entonces, tener en cuenta simplemente que entomología forense no hace alusión solamente a la entomología médico-legal, sino también hay que tener en cuenta que hay otras dos ramas que se dedican a otra cosa. ¿Sí? Pero bueno, como la mayoría debe estar acá, como les dije, me imagino, a lo mejor estoy errado, pero la mayoría debe estar acá por la parte legal, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a focalizarnos solamente en la entomología médico-legal. ¿Sí? ¿Cuáles son los antecedentes que hay sobre los insectos como participantes principales o actores principales en un cadáver? ¿Sí? Eso nos tenemos que remontar al siglo XIII, donde un manual chino de la época describe un hecho criminal. Si se encuentra un cadáver con signos de cortadas, por algún elemento cortante, y para tratar de determinar quién ha sido el autor del hecho, juntan a los campesinos de ese campo de cultivo ahí en China, hacen que pongan sus herramientas de trabajo delante de ellos, mientras se interrogaba a los campesinos, y de repente las herramientas de uno de ellos se empiezan a llenar de moscas, y seguramente atraídas por alguna traza de sangre que era invisible a la vista de las personas. Entonces se presiona al campesino y termina confesando su autoría. Ese sería el primer indicio de la importancia que han tenido los insectos para poder determinar justamente este crimen. Después ya hay otros datos en el siglo XV, en el siglo XVI, recién antes de empezar la charla lo comentaba, hay documentos que ilustran la presencia de gusanos y de otros artrópodos en cadáveres, como por ejemplo la danza de los cadáveres o esqueleto en la tumba, a donde se pueden ver algunos organismos invertebrados que forman parte de estos cadáveres. Como ciencia, recién surge a fines de 1800 en Francia con una publicación, Le Faune des Cadavres, perdón por mi francés, la fauna de los cadáveres, aplicación de la entomología a la medicina legal. Aquí el autor Menim realiza la primera clasificación de los insectos que colonizan el cadáver, la primera clasificación que relaciona distintos grupos de insectos con las distintas etapas de descomposición del cadáver. ¿Sí? Ahí ya realiza una clasificación, él le llama cuadrilla de la muerte, ¿sí? Las distintas cuadrillas que llegan en distintas etapas. Ese es el primer antecedente como ciencia. Después empiezan a surgir
muchos otros investigadores, empieza a ser mucho más amplia esta disciplina, y recién en el siglo XX llega por acá, por América, primero a Norteamérica, después a Brasil y después a Argentina. Sin embargo, faltan mucha cantidad de investigadores en esta área, ¿no? No es tan conocida. Bien, vamos a centrarnos precisamente en la entomología médico-legal, que, como lo hemos dicho al principio, se encarga del estudio de los insectos que constituyen la fauna cadavérica. ¿Bien? ¿Qué organismos vamos a encontrar en un cadáver? Vamos a encontrar principalmente los organismos que llegan a alimentarse del cadáver, ¿sí? Estos organismos se denominan necrófagos. Y estos organismos son llamados por los entomólogos y entomólogas forenses como necrófagos. Bien, ¿quiénes son estos organismos? ¿Sí? Pueden llegar a alimentarse en su estado adulto directamente del cadáver o en su estado de larva, ¿sí? En su estado juvenil. O sea que utilizan el cadáver directamente como alimento o como sustrato para poner los huevos. Se denominan necrófagos. Después vamos a encontrar otro grupo que son los necrófilos, ¿sí? Los necrófilos son los que tienen afinidad por los necrófagos, es decir, llegan al cadáver atraídos por fuente de alimento, y que no es precisamente el cadáver, sino son los otros insectos que ya están ahí, están con anterioridad ahí, que son los necrófagos, que son predadores estos. Los necrófilos son predadores, entonces llegan y ahí encuentran presas, ¿sí? Y también pueden ser parasitoides, es decir, algunos grupos de organismos que ponen huevos en otros insectos, que son los hospedadores, en el huevo sobre la superficie o en el interior del cuerpo, para que las larvas se desarrollen a partir de ese insecto como fuente de alimento. Ese grupo se denomina necrófilo, entonces. Otros organismos son los omnívoros que también podemos encontrar en el cadáver, que están ahí, que tienen una fuente de alimentación amplia, que pueden consumir directamente el cadáver, o bien pueden atacar al resto de organismos que están ahí, al necrófagos o necrófilos, como son en el caso de las hormigas, ¿sí? Que son carroñeras también. Y por último hay otro grupito que también se encuentra en la fauna cadavérica, que no es de tanta importancia en la entomología forense, pero que dan algunos datos, ¿sí? Algunos indicios, que son las especies adventicias, se le llaman, yo le llamo oportunistas también. En realidad son especies que se encuentran en el cadáver porque, previo a la aparición del cadáver, ellos están en ese hábitat. Por lo tanto, cuando aparece el cadáver, tienen que tomarlo como una extensión del hábitat. Entonces, están ahí, transitando por ahí, o buscan refugio en el cadáver, ¿sí? Y cuando se hace la colecta o la recolección de los insectos de la fauna cadavérica, también se recolecta este tipo de organismos, ¿sí? Pero hay que saber diferenciarlos bien, porque a la hora de analizar los datos, ¿no? Bien. Vamos a hablar un poco de los grupos, ¿sí? De los grupos que se encuentran formando parte de esa fauna cadavérica, de necrófagos, de necrófilos, de omnívoros. Bueno, se encuentran tres principales taxones. Los tres taxones de mayor importancia, ¿sí? Son Hymenoptera, Coleoptera y Diptera. Bien. Los coleópteras son los escarabajos, creo que la mayoría lo sabe, la mayoría está en condiciones de reconocer todos los términos que se están tratando hoy. Yo de todas maneras voy a tratar de explicar un poquito por si hay alguno por ahí que no entiende algún concepto, ¿no? Los coleópteras son los escarabajos, las familias más representativas de la fauna cadavérica son Staphylinide, Dermestide, Pteride, Sylphide. Estas son las principales, las que se encuentran con mayor frecuencia, pero hay otras, ¿sí? Como por ejemplo Trógide, Histéride. En Diptera encontramos las familias de Califóride, Sarcofágide, Muside, Ánide. Hay otras que pueden ser Fóride, inclusive Stratiómide también pueden aparecer por ahí. Y el orden Hymenoptera, en el orden Hymenoptera hay tres familias representadas, o tres grupos representados, que son Formicidae, que son las hormigas, Déspide, que son las avispas, y Microhymenopteras, que son avispas parasitoides, avispas pequeñitas que son parasitoides, las que presentan en la fauna cadavérica. Estos son los tres principales taxones, ¿sí? Los que me van a dar a mí todos los indicios necesarios
a la hora de evaluar una investigación forense, de llevar a cabo una investigación forense. Pero también, como les decía, están los oportunistas o fauna adventicia, ya lo mencionamos, están representados por distintos grupos, como son los arácnidos, ¿sí? Específicamente arañas, miriápodos, que pueden ser 100 pies o 1000 pies, Blatodea, que son las cucarachas, isópoda, que son los bichos bolitas, que se pueden encontrar ahí en el cadáver. Bueno, como para ilustrar un poco mejor el tema de la fauna, ¿sí? De la fauna cadavérica, acá vamos a ver algunas imágenes, ¿sí? En Diptera tenemos la familia Califoridae. Estas moscas son las moscas verdes o moscas azules, ¿sí? Que son las primeras que se acercan cuando hay un cadáver, son colores metalizados, ¿sí? Se las puede reconocer fácilmente. Otra familia es Mucidae. Dentro de esta familia se encuentra la mosca doméstica, ¿sí? La mosca común, ¿sí? Bueno, que la mayoría la conoce, ¿no? Después están Sarcophagidae, que es otra mosca parecida a... Algunas especies son parecidas a Mucidae, otras son parecidas a Califoridae, y otras son muy particulares, como este ejemplar que está acá en la imagen, que tienen, son de colores oscuros o negros, y tienen 3 bandas negras bien marcadas en el tórax, y en el abdomen se pueden ver manchas blancas que alternan con manchas negras y que da la apariencia de un tablero de ajedrez acá en la zona del abdomen como carácter de reconocimiento, ¿sí? Otra particularidad de Sarcophagidae es que, mosca de los sarcófagos sería, es que es larvípara. A diferencia de los otros dípteros que son ovíparos, estos no ponen huevos, los huevos los desarrollan dentro del cuerpo, así que ponen directamente larvas sobre el sustrato, y no necesariamente el cadáver. Una particularidad con esto. Después la voy a ampliar un poquito más, pero ya les voy adelantando. Estas moscas, a diferencia de las otras, es la primera que empieza a colonizar el cadáver cuando el cadáver está oculto. Por ejemplo, en algún cofre, en algún baúl, o en alguna casa cerrada, en una habitación cerrada, la mosca no puede entrar, pero cuando llega atraída por los olores, pone las larvas, como no pone huevos, las larvas en las inmediaciones del lugar donde está el cadáver, las larvas pueden pasar por las rendijas, por las aberturas, y llegar a empezar a colonizar el cadáver. Interesante el comportamiento de esto. Después tenemos otra mosquita que es Fánidae, que es conocida como la mosca de las letrinas, porque en los baños públicos, aquel que va viajando por ahí, se llega a alguna estación de servicio y entra a los baños, y algunos son deplorables, sobre todo para acá, para el norte, empezamos a ver una gran cantidad de mosquitas. De este tipo son un poquito más chicas que las otras, que la mosca común, por ejemplo, muy parecidas, pero más chicas, atraídas justamente por olores fuertes de descomposición, en materia fecal y orina, ¿sí? También es un grupo representativo en la fauna cadavérica dentro de lo que sería Diptera. Coleoptera, el grupo más diverso son Staphylinide, son principalmente depredadores, esto tiene mayor biodiversidad, el grupo de Coleoptera de mayor biodiversidad, caracterizado por ser braquípteros. Esto quiere decir que tienen el primer par de alas, que son los élitros, lo tienen más corto que las alas posteriores, ¿sí? El segundo par de alas, y por eso se denomina braquípteros a este grupo, ¿sí? Los integrantes de este grupo. Luego tenemos 2 familias muy representativas, valga la redundancia, muy representativas de Coleoptera, ¿sí? Son Derméstido y Sílfide. Derméstide y Sílfide, ¿sí? Estos 2 escarabajos son muy comunes en los cadáveres, terminan reduciendo el 50% del cadáver. Se los encuentra desde las primeras etapas hasta las últimas etapas de descomposición. Son los encargados de prácticamente terminar de desintegrar la parte ósea, pelos, uñas, etc. Y justamente se los encuentra representados en escrituras y en esculturas del antiguo Egipto, ¿sí? Asociados justamente a las pirámides y a los faraones, a las tumbas, se encuentran estos bichitos, ¿sí?
También otra familia es Cléridae, característica por manchas que tienen, que contrastan bien con el resto de los élitres, al igual que Sílfides, que tienen el cuerpo un poco más alargado, también son importantes en la última etapa de descomposición. Dentro de los Hymenoptera, ustedes pueden ver acá Véspides, que son las avispas, ¿sí? Avispas parasitoides principalmente son las que se llegan a las especies parasitoides que llegan justamente como necrófilos. Formicidae, que ya hemos hablado un poco, que son las hormigas, ¿sí? Y Microhymenoptera, que son parasitoides también. Es muy importante la acción de los himenópteras, ya vamos a ver un poquito por qué, ¿sí? Porque como son necrófilos, terminan, y si empiezan a aumentar la cantidad de necrófilos, terminan disminuyendo la cantidad de necrófagos, y por ende terminan retardando un poco el tiempo de composición del cadáver, perdón. Luego vamos a los organismos de la fauna o especies adventicias, que ya hemos dicho que son cucarachas, ahí tenemos miriápodos que les dije que podían ser sin pies, como en ese caso, o 1000 pies, ¿sí? Los bichos bolitas, como les decía, bueno, me faltó alguna imagen de alguna araña, y otros organismos que pueden estar asociados al lugar donde se encontró el cadáver. Bueno, vamos a focalizarnos ahora cuáles son los aportes que hace el estudio de entomología forense, ¿sí? A esclarecer un caso. Son dos, los dividimos en dos. El principal, creería que es el intervalo post-mortem, ¿sí? El intervalo post-mortem es el tiempo que pasa desde que se ha desde que se ha producido la muerte del organismo hasta que se encuentra el cadáver, ¿sí? Ese lapso de tiempo, que puede ser horas, días, semanas, meses, años, ¿sí? Se denomina intervalo post-mortem. En el momento que fallece, entonces, el organismo hasta que se lo encuentre. ¿Sí? A eso es fundamental la entomología forense. Ahora, un paréntesis. Cuando un organismo fallece, sucede una serie de cambios, ¿sí? En el cuerpo. Cambios que son de manera inmediata, que se dan de manera inmediata, estamos hablando de minutos, ¿sí? Y cambios que se dan de manera mediata, ¿sí? Que se dan posteriormente a esos cambios primarios, ¿sí? Bueno, la medicina forense tiene muchísimas herramientas para poder determinar el intervalo post-mortem en la primera etapa, de manera inmediata. Puede determinar con gran exactitud inclusive la causa de muerte, ¿sí? La forma de la muerte, con gran exactitud. Pero a medida que el tiempo va pasando, ese estudio llevado a cabo por la medicina forense cada vez es más impreciso y tiene menos elementos por la propia descomposición del cadáver, como para poder llegar a establecer un buen intervalo. Es ahí donde aparece la entomología forense como una de las principales, si no la única, que puede establecer un intervalo post-mortem bastante, muy poco margen de error, digamos. ¿Sí? Otro carácter, digamos, importante, otro aporte importante que hace la entomología forense es el sitio de muerte. ¿A qué me refiero con eso? Que muchas veces, cuando se encuentra un cadáver en una zona, no necesariamente ese organismo ha fallecido ahí. Puede haber fallecido en otro lado y ha sido trasladado y depositado ahí, ha sido plantado en la jerga criminalística, ¿sí? Ha sido plantado en un lugar. Entonces, la entomología forense ayuda a poder determinar si efectivamente ha sido así, si el cadáver, el organismo ha fallecido ahí, o si el cadáver ha sido trasladado a ese lugar. ¿De qué se basa? ¿En qué se basa para poder establecer esto? En la biodiversidad de la región, es decir, en la biota característica de esa región. ¿Sí? Ahí entran en juego todos los organismos, no tan solo los necrófagos, necrófilos, los oportunistas también entran acá en juego, justamente porque forman parte de ese lugar. Eso me lleva a contarles simplemente un recuerdo que tengo de una película que vi hace muchísimos años, seguramente la mayoría de ustedes jóvenes no lo conocen, pero es una película bastante nombrada,
que se llama El silencio de los inocentes. En esta película se trata de una serie de homicidios que se dan y los investigadores encuentran un cadáver en la cercanía de un río. En la garganta del cadáver se encuentra una crisálida, ¿sí? Una pupa de mariposa, porque era exótica, no era propia del lugar, no era autóctona, no se encontraba en esa región. Bueno, eso hace ver justamente que el organismo no ha fallecido ahí en el lugar del hallazgo del cadáver, sino ha fallecido en otro lado, ha sido colonizado por la fauna cadavérica y después ha sido trasladado a ese lugar del hallazgo. ¿Sí? Por eso que se puede determinar justamente con aporte de entomología forense, se puede determinar si ha sido o no la muerte en el lugar. Pero como les decía, el caso de que revela mayor interés o mayor importancia en los estudios forenses, de entomología forense, es establecer el intervalo post-mortem. Como venía diciendo, hay dos etapas, los cambios inmediatos y los cambios que se dan de manera inmediata. Y la entomología forense empieza a tomar algunas características en un primer momento que son los ciclos de vida de los organismos. El ciclo de vida que tiene una especie en particular, que atraviesa desde el adulto, que pone los huevos, hasta que ponen las larvas, las pupas y vuelve a salir el adulto nuevamente. Ese ciclo tiene una duración, y esa duración justamente le va a dar los datos precisos al investigador para poder establecer el intervalo post-mortem. Eso en las primeras etapas, en las primeras horas de acontecido el fallecimiento de la persona. Ahora, si pasan ya días, semanas, cuanto más tiempo pase, ya ese dato de los ciclos de vida ya no son tan importantes. Ahora entra a jugar mucho más la sucesión cadavérica, ¿sí? Que vamos a hablar ahora de los dos. Bien, vamos con los ciclos de vida. Los ciclos de vida son justamente los estados que tienen que ver con distintas morfologías que tienen los insectos a lo largo de su vida, ¿no es cierto? Que es la metamorfosis, son los cambios que va sufriendo el insecto a lo largo de su vida. Sabemos que dentro de los insectos tenemos ciclos que son ametábolos, hemimetábolos y holometábolos. Bueno, es decir, con ciclos incompletos o completos. Los insectos que constituyen la fauna cadavérica son todos holometábolos, es decir, que pasan por 4 estados, que son el adulto, ¿bien? El adulto pone los huevos, luego tenemos el estado de larvas y el estado de pupas, y nuevamente el adulto. El ciclo dura, acá está representado por una mosca, pero por ejemplo los escarabajos, los himenópteros también tienen ciclos holometábolos, es decir, completos, con los 4 estados. Conocer la duración del ciclo es de suma importancia para el investigador. A ver, no todos los ciclos tienen la misma duración. No todos por ejemplo, el estado de larvas, ¿sí? El estado larval, pasa por distintas etapas donde las larvas van cambiando de tamaño, posterior a la muda, ¿sí? A que se sacan el exoesqueleto que tienen, pasan de un tamaño a otro y a otro, tienen 3 estadios larvales, y cada uno con un cierto periodo de tiempo, que es muy importante saber, y que va a depender, por supuesto, de la especie que yo estoy analizando. Y bueno, esto me refería yo al principio. Cuando yo encuentro insectos de fauna cadavérica a las pocas horas de producirse el deceso, a mí me va a permitir poder establecer ese intervalo post-mortem, cuál es el estado que yo estoy recolectando. Estoy recolectando pupas, o si estoy recolectando larvas del primer estadio, del segundo estadio, del tercer estadio, o si estoy recolectando huevos. Seguramente si hay huevos solamente en el cadáver, me está indicando que son unas pocas horas lo que están desde que se produjo el deceso, ¿sí? Y cada vez va a ir aumentando ese intervalo si lo que yo recolecto son larvas del 1, del 2, del 3, o si son pupas. Inclusive en las pupas también hay una diferencia. Bien, no se le llama estadios, pero en entomología forense se puede diferenciar una pupa de recién formada, una larva que se ha empupado recientemente, o
una pupa que ya está a punto de emerger el adulto. Hay una diferencia también. ¿Qué pasa si ya el cadáver que se encuentra ya estamos en una etapa más avanzada en la descomposición y ya hay un montón de otros organismos? Ahí ya deja de importar tanto el ciclo para poder establecer el intervalo. Y es mucho más importante conocer la sucesión cadavérica. ¿Bien? La sucesión cadavérica tiene que ver con distintos grupos de insectos que llegan en las distintas etapas de descomposición de un cadáver. ¿Sí? Se puede reconocer que el cadáver pasa por 4 etapas bien marcadas. La bibliografía por ahí habla de 5 y hasta 6, ¿sí? Si vamos a especificar un poco más. Después voy a aclarar eso, pero nosotros acá veremos 4 etapas de descomposición. Está la primera etapa de descomposición, se denomina fresco, ¿sí? Ahí pueden ver con un cerdo. Está bueno decirlo que los estudios para ser entomólogo forense se los hace en animales, ¿sí? Y el animal más utilizado es el cerdo. Después explico por qué, si quieren. Pero el primer estado se llama fresco, ¿sí? El segundo se llama hinchado, el tercero descomposición activa y el cuarto reducción esquelética. Bueno, cuando un cuerpo cuando fallece un organismo, empiezan a suceder cambios que ya hemos mencionado, que son cambios inmediatos a los minutos del deceso, que tienen que ver, por ejemplo, con disminución de la temperatura corporal, con la coagulación de la sangre, con el endurecimiento de la musculatura y de los ligamentos, entonces característico del rigor mortis, ¿sí? Después empiezan a haber otras cuestiones que ya son un poco inmediatas, de acción bacteriana que empiezan a descomponer el cuerpo. A ver, ustedes sabrán que nosotros en vida tenemos una gran cantidad de microorganismos que viven simbióticamente en nosotros. Por darle un ejemplo, la flora intestinal, ¿sí? Estos microorganismos bacterianos que están principalmente en el ciego y que ayudan a la digestión. Cuando se produce el deceso, cuando se produce el fallecimiento, estos microorganismos empiezan a proliferar en nuestro interior, empiezan a producir la descomposición, sumados a las bacterias del entorno, y empiezan el proceso de descomposición, que consiste justamente en procesos químicos, en reacciones químicas, que van degradando los distintos componentes de nuestro cuerpo, ¿sí? Ese proceso de descomposición se van produciendo cambios en el cuerpo y van emanando distintos productos de esas reacciones. Esos olores que se emanan al ambiente, de alguna manera son atractivos para los insectos que van a constituir la fauna cadavérica. Y los olores que se van eliminando en una primera etapa son distintos a lo que se elimina en una segunda y en una tercera y en una cuarta etapa. Y por lo tanto habrá grupos que son atraídos por una primera etapa, son grupos que son atraídos por los olores de otra etapa y hay otros grupos que son atraídos por otra etapa. Eso es lo que se llama sucesión cadavérica, ¿sí? Y en la primera etapa, que es la etapa de fresco, ¿sí? Vamos a encontrar los primeros organismos que se acercan al cadáver son los dípteros, ¿sí? Lo que hablamos al principio son las moscas californias, sarcofágidas, que se acercan a las pocas horas de producirse el deceso, ¿sí? Y empiezan a poner los huevos en las cavidades naturales que tiene el cuerpo, ¿sí? Es decir, las cavidades naturales serían las fosas nasales, la boca, los oídos, los ojos, en la vagina, la cavidad vaginal, en el ano, en las distintas cavidades. Y también pueden ser cavidades artificiales, también si hay alguna herida, que va a facilitar de algún modo la colonización del cuerpo. Bueno, ponen los huevos, de los huevos saldrán las larvas, los distintos estadios larvales, las pupas, ¿sí? Entonces, en ese primer estadio de fresco, si el investigador se descubre un cadáver en esa etapa, el investigador va a encontrar seguramente estados juveniles correspondientes a los dípteros únicamente. El otro estado se llama el estado hinchado del cuerpo, que se llama así porque la emanación de gases queda retenida principalmente en las cavidades del cuerpo, en las cavidades abdominales, en la cavidad torácica, se empieza a acumular los gases, produce el cuerpo está hinchado, ¿sí? En esa etapa llegan otro grupo de insectos
otro grupo, otras especies de dípteros, y ya empiezan a aparecer coleópteros, ¿sí? Empiezan a aparecer coleópteros que son atraídos al cuerpo principalmente porque son depredadores de las larvas, pupas y huevos de los dípteros que están ya con anterioridad. Luego hay una tercera etapa de descomposición que se llama descomposición activa, también se la conoce como putrefacción, ¿sí? En este estado de descomposición es el que produce más olores, que son nauseabundos, más fuertes. Acá los restos de tejidos se empiezan a desprender de la estructura ósea, ¿sí? Acá yo les decía, puede haber otra etapa, los investigadores pueden separar una descomposición temprana y otra activa, ¿sí? O temprana y tardía, también se le puede llamar. Acá llegan, ya empiezan a aparecer los himenópteros, que son parasitoides o que son depredadores, avispas y microhimenópteros, llegan a parasitar a coleópteros y dípteros, empiezan a disminuir la cantidad de la masa larval que había al principio. La masa larval del principio estaba constituida principalmente por larvas de dípteros. Ahora, al aparecer coleópteros, ya en la etapa 2, en la etapa 3 ya empiezan a aparecer las larvas de los coleópteros, de hecho, empiezan a tener mayor proporción en la masa larval que se encuentre, mayor proporción de coleópteros que de dípteros en esta etapa. Y por último tenemos la reducción esquelética, ¿sí? A donde, acá abajo, ¿sí? Reducción ósea, donde ya vamos a encontrar solamente organismos correspondientes a coleóptera y bueno, y alguna otra especie adventicia, principalmente coleópteras que están haciendo ya el trabajo sobre la osamenta, ¿sí? O sobre el esqueleto, lo que quede de él, ¿cierto? Bien, para ilustrar un poco esto de la sucesión cadavérica, que espero que esté quedando claro todo lo que voy hablando, no sé si voy medio rápido o no, pero espero que quede claro. La sucesión cadavérica, acá están representados los 4 estados. La primera, que era el fresco, que encontrábamos las moscas, que yo les dije que son califórides, sarcofágides principalmente, pero no vamos a encontrar los adultos principalmente, vamos a encontrar las larvas, ¿sí? Los huevos, las larvas, las pupas, ¿sí? Que son de califórides y de sarcofágides. Recuerden que las larvas de dípteras son ápodas, ¿sí? Y de este grupo principalmente son acéfalas. Después tenemos, en la segunda etapa ya aparecen coleópteras, ¿sí? Como sílfides, herméstides, también pueden aparecer estafilínidos. Por supuesto, en este estado, debería haber puesto una imagen acá también de las larvas, siguen aumentando la proporción de larvas de díptero. Ya en la sucesión, en la etapa 3, ¿sí? De descomposición activa o putrefacción, empiezan a aparecer los himenópteros, véspide, microhimenóptera, y empiezan a aumentar, como les decía, la cantidad de larvas, pero ya larvas de coleóptera, ¿sí? Que ya predominan sobre las larvas de díptero. Estas son oligópodas. Y por último, tenemos ya la última etapa de descomposición, la cuarta etapa, o quinta, dependiendo si la tercera se divide en 2, como le había dicho, ¿sí? A donde aparecen los derméstidos. Puede haber una sexta o quinta etapa, de acuerdo a la numeración, como les dije, que es la de desmineralización, ya, ¿sí? Cuando ya el hueso se hace pierde los minerales que tiene. Bien, más tenemos que hablar sobre los aportes de entomología forense. Las variables que van a incidir a la hora de establecer el intervalo post-mortem, ¿sí? Hay muchas variables, como pueden acá ver ustedes, que van a incidir a la hora de establecer el intervalo post-mortem. ¿De qué manera? De manera de retardar el periodo de descomposición o adelantar el periodo de descomposición. De manera que pueden adelantar o retrasar los ciclos de vida. ¿Sí? Por lo tanto, la sucesión cadavérica. Bueno, la región biogeoclimática hace referencia justamente a la zona donde se produjo el hallazgo, ¿sí? La zona biogeográfica, mejor llamarle biogeoclimática, ¿sí? No es lo mismo un cuerpo que se encuentre en la selva de Yungas, donde hay una humedad terrible y un clima tropical o subtropical, que otro que se encuentre en la Patagonia, en el frío de la Patagonia.
¿sí? Acá los factores climáticos como la temperatura, la humedad, las precipitaciones van a jugar un papel fundamental en el proceso de descomposición del cadáver, ¿sí? Retardando el proceso de descomposición o justamente aumentando el proceso de descomposición. Entonces, todo eso tiene que tener en cuenta un entomólogo forense. No es siempre igual, digamos. De hecho, la bibliografía y la clasificación que nosotros estábamos viendo acá de organismos no es la misma la que se hace en Europa que la que se hace acá, ¿sí? Por las especies, justamente. Ni tampoco es la misma la que se hace, como les dije, la clasificación de insectos que se hace en la Patagonia que la que se hace acá en el norte, ¿sí? El ocultamiento, otra variable fundamental, digamos, ya lo mencionamos con anterioridad. Un cuerpo puede ser descubierto a intemperie, estar bajo techo, puede estar oculto, como les dije, en una vivienda, en un sótano, en un automóvil, en un cofre, en un cajón, en un baúl, en un arcón, llámele como quiera, pero está oculto, ¿sí? Y eso justamente, el ocultamiento impide la colonización de los insectos, o mejor dicho, va retardando esa colonización de la fauna cadavérica. Después tenemos el entierro, un cuerpo sobre superficie puede ser atacada por la fauna cadavérica mucho más fácil que otro que esté semienterrado o que esté a varios centímetros de profundidad, ¿no es cierto? Va a ser cada vez más difícil el acceso de estos organismos a la colonización del cuerpo. La presencia de drogas, esto es un dato bastante interesante, digamos, las drogas presentes en el cuerpo inciden también en establecer intervalos post-mortem. ¿Por qué? Porque las drogas que puede estar consumiendo el organismo antes de su muerte, que pueden ser por prescripción médica o por una cuestión de consumir drogas ilegales, pueden influir en el ciclo de vida de los organismos, ¿sí? Está estudiado y determinado que hay ciertas sustancias que aceleran los ciclos de vida, es decir, que los ciclos de vida del adulto a adulto nuevamente sean más rápidos, ¿sí? Por ejemplo, está estudiado que la cocaína acelera el desarrollo de las larvas, ¿sí? Se ponen locas las larvas, aceleran el desarrollo. Y después tenemos algunos antibióticos, ¿sí? Como la gentamicina, por ejemplo, que disminuye el ciclo biológico, ¿sí? Sobre todo el desarrollo larval de algunas moscas, ¿sí? Los estudios se han hecho con moscas. Hay otras variables como las lesiones que indicaba. La colonización del cadáver se hace por los orificios naturales del cuerpo. ¿Sí? Las moscas, que son las primeras que llegan, van a poner los huevos en los orificios naturales. Y la proliferación y la colonización del cadáver se empieza a hacer a partir de ahí. Ahora, imaginémonos que un cuerpo tenga heridas expuestas. Cuanto más graves sean las heridas, ¿sí? Los traumatismos, más graves, mayor facilidad va a tener o mayor acceso van a tener los insectos que lleguen al cadáver. Y la vestimenta, bueno, acá yo le llamo vestimenta y en realidad puede ser cualquier cubierta, cualquier ropaje que pueda tener el cuerpo en el momento del descubrimiento. Un cuerpo desnudo está totalmente expuesto y si está con ropa y con mayor cantidad de ropa, cada vez va a ser más difícil la colonización, y si encima pensamos que puede estar dentro de una bolsa herméticamente cerrada o en una lona o envuelto el cuerpo, eso va a retardar la colonización. Imaginémonos ya una combinación de variables que se dan normalmente. Un cuerpo que esté totalmente cubierto, que esté enterrado y oculto, digamos, y una región biogeoclimática fría, digamos, influye totalmente, y caso contrario también, ¿no es cierto? O sea, son datos a tener en cuenta, no son pocos datos, no es fácil hacer justamente este tipo de análisis y este tipo de estudios, ¿sí? Hay muchas variables que se tienen en cuenta. Bien, aunque parezca mentira, para, para aquellos morbosos que estarán esperando a lo mejor algunas imágenes impactantes, lamento decepcionarlos, pero no va a ser así. Vamos terminando con esto, que es cómo se lleva a cabo la investigación. Simplemente para mencionar que la investigación en entomología forense hay una etapa que se lleva en campo y otra etapa en laboratorio, ¿sí? La etapa en campo se refiere al trabajo donde se encuentra el cadáver, que no necesariamente es propiamente literal el campo, ¿no? Puede ser una ciudad, como en este lado, en esta imagen, que es un parque, una plaza, evidentemente.
donde se recolectan las muestras biológicas. De suma importancia la recolección de muestras biológicas. Miren, por favor, cómo están cubiertos todos estos investigadores que llegan a la escena del crimen, ¿sí? Bueno, no todos cumplen con estos requisitos para tomar las muestras, y generalmente, lamentablemente, los que levantan las muestras no son entomólogos forenses. Generalmente pertenecen a médico forense o al área de criminalística, pero queda muy poco para los entomólogos forenses cuando son llamados a participar de un caso. Es necesario que haya más gente trabajando en entomología forense para que puedan justamente hacer un buen levantamiento de las muestras, una buena recolección de las muestras biológicas que se hacen sobre el cuerpo, ¿sí? En los pliegues de la ropa, en las inmediaciones del cuerpo, ¿sí? Y todos esos datos también son complementados con datos físicos y químicos que tienen que ver con la temperatura, con la humedad, y con las características de la región, que después todo eso se traslada al laboratorio y se empieza a hacer la determinación específica, justamente, de las distintas moscas, coleópteros y himenópteros que hemos encontrado, de los distintos componentes. Si es que se recolectan larvas vivas, se las lleva vivas al laboratorio y se completa el ciclo en el laboratorio. Se pone un pedazo de carne, se la pone en un recipiente a las temperaturas adecuadas, y se deja que continúe el desarrollo para que emerja, para que empupe y después emerge el adulto, y de esa manera se pueda determinar mejor la especie, se puede determinar mejor la especie, porque en los estados larvales es compleja la identificación, muchas veces es bastante confusa, y para tener mejor certeza de que uno llega a la especie, tiene que tener todo el ciclo completito, desde la larva a la pupa y el adulto, para poder determinar mejor el nivel específico. ¿Sí? Por supuesto, estos datos de determinación de la fauna cadavérica se tienen que relacionar o correlacionar con los datos de temperatura y humedad, que por supuesto los aportes de los servicios meteorológicos son muy importantes también. Bueno, con eso creo que vamos terminando ya. Creo que acá les dejo un par de autoras que trabajan en entomología forense acá en Argentina, ¿sí? Que son textos bastante claros y simples, y por supuesto, espero que les haya gustado, espero que se hayan sacado las dudas con respecto a la entomología forense, y ahora estoy esperando simplemente que ustedes me digan, y me hagan algunas preguntas, si es que les ha quedado alguna duda, ¿sí? ¿Estamos? Sí, sí estamos, acá todos estamos. Excelente, profe, la charla. Muy interesante. Bueno, muchas gracias. Bueno, no sé quién será encargado de leer si es que hay preguntas. Sí, ya le leo preguntas. Bien. Preguntan cuánto tiempo más o menos, en promedio requieren las distintas asociaciones cadavéricas. Y bueno, como lo decía al principio, es difícil dar un tiempo, porque depende de las variables, depende de la región a donde se encuentre el cadáver, ¿sí? Influye muchísimo. Pueden ser, pasan tranquilamente, estamos hablando de semanas, a meses, ¿sí? Hay ciclos vitales de moscas que duran 10 días y completa el ciclo. Y hay otros ciclos de algunos coleópteros que pueden pasar meses, ¿sí? Dependiendo de la especie. O sea que es bastante amplio el poder establecer, digamos, los días exactos. Así que no podría dar con exactitud. Otra pregunta, preguntan si hay estudios forenses de cadáveres en ácido. ¿En dónde, perdón? No, En ácido, ponen. en ácido. No sé si estoy... Quizás la persona que quiere preguntar directamente la persona, capaz puede explicar mejor su pregunta. Sí, mejor. Carolina Arroyo es el nombre. Yo calculo que
no entiendo bien, pero creo que debe ser si hay estudio de cómo se produce la descomposición de un cadáver en ácido. ¿Será eso? Profe, Sí. disculpe, creo que se refiere a cadáveres encontrados en medios con pH ácido. ¿A eso se referirá? Sí, si es eso, sí, obviamente, esos son parte de las condiciones biogeoclimáticas que se encuentran en el lugar. Sí, sí hay esos estudios. De hecho, también hay estudios de esto que yo estaba hablando, es muy general, por supuesto, y también hay estudios que se hacen de cadáveres que se han encontrado en agua, ¿no es cierto? Han muerto por ahogamiento. Digamos, acá hay otras áreas que no son la entomología, que toman importancia, que son, por ejemplo, la botánica forense, ¿sí? Que puede dar también muchos datos al respecto. Cada vez está creciendo más esos estudios. Pero yo solamente les podría hablar de entomología. Aquí justo hay otra pregunta que dice, ¿cómo sería la fauna cadavérica que se encuentra en medios acuáticos? Bueno, justamente eso, ahí cobra principal importancia el tema de las algas, ¿sí? El tema de los insectos no está muy estudiado, el tema de la fauna cadavérica acuática, ¿sí? Porque generalmente son detritívoros o son predadores, no es tan significante la fauna cadavérica. Sí, como les digo, otros organismos que no son insectos justamente. También preguntan, profe, si acá en Tucumán se está trabajando con esta especialidad. Vos sabés que no estoy seguro si... primero aclaro que yo no soy especialista en el tema, ¿no? Yo estoy en otra área, ¿sí? Pero bueno, a partir de algunos cursos que hice, algunas charlas también que di en otro nivel, digamos, ha sido que me he dado como voluntario para dar esta charla. Pero en Argentina el sistema este funciona, tiene que ver justamente con lo que yo les explicaba del conocer justamente la biota en un determinado lugar. Argentina está como distribuida en varios sectores, a donde cada sector tiene sus representantes en entomología forense y que son los que van a acudir justamente para resolver algunos casos, cada uno en su región, justamente por el conocimiento previo que tiene que tener sobre esto, ¿sí? Yo no sé exactamente, no sé si el doctor Klaas me puede ayudar. Había una persona que era de la facultad, digamos, que hacía estudios, pero creo que no está acá en Tucumán. No, de aquí de la facultad no, nadie. Tenés bueno, las que vos has mencionado, Rosana John, que está en Salta, y aparte también es importante que no... hay 2, 3 o 4, creo, en la Argentina, de los laboratorios de entomología forense en que están ligados a la justicia. Sí. Porque tenés el de la Universidad de Quilmes, que sí, se hacen peritajes, todo, pero no dependen no están ligados al Ministerio Público correspondiente. Perdón, y relacionado a esto, una pregunta personal, ¿hay alguna especialidad al respecto que se pueda hacer en alguna provincia de la Argentina, por ejemplo? No, yo la verdad que no te sabría decir. Los que están trabajando, supongo que estarán, ahí como decía el doctor, en Quilmes están trabajando en esa área. Imagino que ahí se deben hacer pasantías. No sé, sí, Doc, si me puede ayudar ahí. En la Universidad de La Plata hay, por lo menos ahí sé que hay una carrera una especialización, una cosa así, a nivel universitario, dedicada a la parte más... en donde se ve forense, se ve todo, como explicaste vos, no solo lo médico, la parte esta, sino un poco todo lo que abarca la entomología forense, ¿no? Pero ahí, y lo mismo ven las capacitaciones, los cursos que dan en los distintos lugares donde se está trabajando con esto. Bien, gracias.
Profe, acá preguntan también, ¿a qué se debe que se hagan ensayos entomológicos forenses en cerdos y no en otros organismos? Y si los necrófagos son generalistas o puede haber específicos. Sí, la mayoría de los necrófagos son generalistas. Aunque hay un par de especies que son específicos, ¿no? Pero la mayoría son generalistas. De hecho, muchas especies se lo encuentran en materia de decomposición, no tan solo animal, sino también vegetal. Hay unos vegetales que producen o emiten, bueno, ustedes deben haber sentido de las plantas carnívoras, digamos, que emiten un aroma parecido a la carne en descomposición para atraer estos insectos, y bueno, estos insectos van ahí también. Y con respecto a lo que se utilizan cerdos para hacer los ensayos, bueno, se ha logrado establecer, digamos, que los cerdos, por la cantidad de pelo que tienen en todo el cuerpo, por el tamaño y porque tienen una fisiología parecida también, y porque tampoco tienen una cuestión ética tan fuerte como para poder hacer ensayos, como podría tener un primate, por ejemplo, ¿sí? Entonces los ensayos se hacen en el cerdo. Aquí hay una pregunta más. Dice, ¿varía mucho la fauna cadavérica dependiendo de la zona del país que se encuentre? Y sí, no en cuanto a taxones, ¿sí? Los taxones son los mismos, dípteros, coleóptera y menóptera, ¿sí? Y las familias son las mismas también, ¿sí? Califórides, sarcofágides. Ahora las especies pueden cambiar, ¿sí? Las especies pueden cambiar de una región a otra. Sí, de hecho, hace poquito, una de las especialistas, Oliva, ha publicado algo en una de las biografías que le mostraba ahí justamente datos que son aplicables a nuestra región, ¿sí? Estoy hablando del territorio argentino, porque, como ha dicho el doc, no hay mucha gente trabajando en esto, son muy pocos los que están abocados a esta disciplina. Entonces la bibliografía que se maneja principalmente viene de afuera. Entonces se está haciendo innovaciones justamente, se está haciendo campo en esto, y recién están apareciendo publicaciones que hacen justamente a las especies de nuestra región. Sí varían, de una región a otra sí varían. Por ahora no hay más preguntas. No sé si alguno de los chicos quiere prender el micrófono. Bueno. Sí, en YouTube tampoco. Con respecto a hormigas asociadas a estos cuerpos, ¿les sabe algo? Sí hay algunas especies que son predadoras específicas de algunos tipos de larvas de díptero, de larvas y huevos de díptero. No me estaría acordando ahora el nombre del género de las hormigas que se han visto. La presencia de estos depredadores, no sé si lo dije cuando iba charlando, la presencia sobre todo de estos organismos que son omnívoros como las hormigas, pueden afectar bastante al análisis de la sucesión cadavérica, porque justamente pueden disminuir bastante la población de larvas y de pupas en el cadáver, ¿sí? Al disminuir la cantidad de larvas que son necrófagas, justamente el deterioro del cuerpo se retarda. Entonces, si aparecen estas especies, como son estas hormigas, justamente influye muchísimo. Profe, en el caso de las avispas, ¿también pasa lo mismo? ¿O tienden a buscar otras presas? No, también, o sea, todos los himenópteros, digamos, o son parasitoides o son omnívoros, como en el caso de las hormigas, ¿sí? Obvio que estamos refiriéndonos a especies en particular, ¿no? ¿Sí? A especies en particular que son parasitoides de ciertos organismos y que generalmente los encuentran asociados a la fauna cadavérica, ¿sí? Aunque hay casos de alguna especie que se alimenta de avispa, que se alimenta de carne, ¿sí?
había estado, no era autóctona en nuestra región, era una especie introducida, pero que se alimentaba directamente, el adulto se alimentaba directamente de la carne. Bueno, parece que estamos. Sí, al parecer Parece- nadie más tiene preguntas ni nada, así que yo creo que ya estamos estando. Bueno, lamento no haber mostrado muchas imágenes, que seguramente muchos se acercaban para... Queríamos ver el cuerpo de María Marta. Claro, esa la No, verdad sí, que sí, es medio fuerte las imágenes por ahí, y las que tenía yo estaban protegidas, digamos, las que había obtenido algún curso estaban protegidas legalmente, entonces no convenían mostrarlas, así que... no, de todas formas les gustó mucho la charla, se ve, porque al principio, antes de las preguntas, pusieron felicidades, muy buena, muy interesante la charla. Antes de la Importante charla, después de la charla, ni una... No, antes de las preguntas, Ah, antes de las preguntas, pusieron muchas bueno, me gusta, felicidades, muy interesante. Y particularmente a mí también me pareció muy interesante, muy buena la charla, y me parece que está bueno que se den estos espacios para que uno aprenda también a vincular lo que ve en el cursado, en clase, en lo que se puede aplicar, digamos, como futuros biólogos. Y más si es un área poco, donde hay pocos biólogos participando, digamos, en la Argentina. Así que felicidades, muy bueno. bueno, muchas gracias, chicos. Sí, está interesante. Yo mientras iba hablando Gustavo, iba imaginando toda la serie de CSI, NCIS, los chicos de la ley y el orden, toda una maratón así. Todo. Bueno, buenísimo. Disculpe, ¿podría hacer una última pregunta? Sí, Yo viví en el litoral e hice algunos cursos de entomología forense. mira vos. Como en el litoral, sí, como en el litoral es tan caluroso y tan húmedo prácticamente todo el año, los procesos de putrefacción son mucho más rápidos. Y es como que yo observo, haciendo una comparación, lo que usted describió sucede mucho más rápido, la llegada, por ejemplo, de dípteros, de coleópteros, todos juntos en 2 o 3 días, pero es por el estado del clima, que es tan caluroso. Sí, justamente eso hace justamente que se desarrollen. Ahí pasan dos cosas con el tema de la temperatura y de la humedad. Que los ciclos se adelanten, se hagan más rápido, claro, ¿no es cierto? Y que la actividad microbiana también justamente prolifera mayor cantidad, y la descomposición se acelera, y por lo tanto la sucesión se hace más rápida, como vos dices, llegan justamente mayor cantidad de especies. ¿Sí? Es así. Claro, a mí, por ejemplo, yo tenía así como fijado que los primeros que llegan son dípteros y coleópteros, todos juntos. O sea, es como que está el cadáver y llegan, en 2 días llegan todos, claro, pero es por el estado de tan rápido de putrefacción que tiene el cuerpo, que no da tiempo, digamos, a que se cumplan los ciclos. Porque ellos decían que creo que en 10 días se terminaba todo el ciclo de putrefacción por el clima. Rapidísimo. Rapidísimo, sí, no, es que allá hace humedad y 38 grados a partir de septiembre. Sí, ahí yo estoy viendo. De todas maneras se termina con algunas de las etapas, justamente con la que vos estás diciendo, que es la etapa de descomposición activa o putrefacción, pero todavía no se cumple toda la sucesión porque quedan otras más, que la reducción esquelética, esa seguro que es mucho más larga. Sí, pero de todas maneras es más rápido, sí, sin lugar a dudas. Bueno, gracias, profesor. Por favor, gracias a vos. Bueno, ya estamos entonces. Muchísimas gracias, Gustavo. Excelente la charla, muy interesante. No hicieron falta las fotos, pero después mandarla por privado. No, muy buena charla. Bueno, me alegro. Y bueno, ya en breve vamos a estar avisando las siguientes charlas que van a ver.
Así que estén atentos, le avisamos a los chicos para que estén atentos a las próximas informaciones. Buenísimo. Saludos chicos a todos. Chao, Leito. Gracias. Gracias por participar a todos, así que nos vemos en la próxima charla. Sí, muy bueno que se den estos encuentros. Así que felicidades a la cátedra. Muchas gracias, muy interesante la Gracias. charla. Muy bueno, un beso. Chao. Gracias, profe. Chao, que estén bien. Nancy ya puede